Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 16 ya de enero. Despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángel Lozano. En positivo, está subiendo el selectivo español un 0,3%, se sitúa en 13.953 puntos, de nuevo acariciando esa meta de los 14.000. Vamos a ver cuáles son los valores que están permitiendo esta ligera remontada. ArcelorMittal sube un 1,34%, el Santander arriba un 1,4%, Repsol también subiendo un 1,4%. Ahora tenemos a Logista recuperando 1,5 puntos porcentual, BBVA también aportando puntos porque gana un 1%. Entre los que caen tenemos a Endesa, que baja un 1,25%, Celnex, que hoy descuenta dividendo, pierde un 1,10%, e IAG baja un 0,62%. Recordemos que la pasada semana, con ese incremento de la tensión en Oriente Próximo, vimos cómo subía con fuerza el precio del petróleo y cómo caían con fuerza las aerolíneas y las compañías ligadas al turismo. Si nos fijamos en el mercado continuo, tenemos a A3 Media retrocediendo con fuerza un 9,75%, pero aquí detrás está ese descuento de dividendo. Caen los títulos de Montevalito 6 puntos porcentuales y en Renta Corporación pierde un 3%. Entre los que suben, Ecoener arriba un 3,45%, Metrovacesa también ganando más de 3 puntos porcentuales, y Azcoyen, que recupera un 1,75%. Les recuerdo que hoy no tenemos datos macro de interés, que estamos muy pendientes de las reuniones que esta semana celebran bancos centrales. Mañana el de Japón, el miércoles se reúne la Reserva Federal estadounidense. Es una reunión de 2 días que comenzará mañana martes, pero conoceremos la decisión el miércoles, y el jueves será el turno del Banco de Inglaterra. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,16%. Miramos a Europa, el Eurostock 50 despierta. Ahora mismo el Eurostock 50 está con una subida del 0,38%. Si nos fijamos en los principales índices europeos, cómo despiertan las plazas del viejo continente, vemos al FTSE británico con una subida del 0,12% y al DAX alemán con un alza del 0,35%. También vemos al CAC 40 francés con una subida muy planita, eso sí, del 0,04%. Y nos tenemos un momento dentro de la bolsa francesa para ver cómo van los títulos de Renault después de esa salida de Luca Di Meo. De momento aún no empiezan los primeros movimientos ni en Renault ni en Kering, que es el posible destino del ejecutivo. De hecho, ya empiezan los primeros movimientos y sube un 7,19% la marca de lujo francesa. También tenemos subidas del 0,68% para Total Energies, y es que ha destinado el 30% de sus gastos de capital a la creación de un negocio integrado en el sector eléctrico, según su presidente ejecutivo Patrick Pouyanné. Si nos fijamos en los futuros americanos, futuros que vienen con subidas del 0,52% para el Nasdaq 100 y del 0,46% para el S&P 500 dentro de las plazas asiáticas, en un día donde hemos conocido que las acciones de Nippon Steel han subido un 1,54% después de que Donald Trump haya aprobado la oferta de 14.900 millones de dólares por la compañía. Sube la bolsa japonesa un 99%, el Hansen opera con una subida del 0,62% y el Kospi coreano con una subida del 1,80%. Hoy muy importante vigilar en Europa el movimiento de las automovilísticas y especialmente Renault, que se hunde un 6%. Hay que recordar que el CEO de la compañía hasta ahora, Luca Di Meo, ha abandonado la compañía y va a ocupar un puesto relevante ahora en Kering. Vamos a analizar el sector automovilístico, vamos a ver si hay oportunidades, si estas caídas que está experimentando pues pueden ser pues una ventana de oportunidad para aquellos ahorradores de largo plazo. El detonante, entre otras cosas, ha sido Luca Di Meo, que deja Renault y será el CEO de Kering, matriz de Gucci. Veremos también el efecto en el sector de lujo. Oye, muy importante, me interesa materias primas hoy, euro, dólar y petróleo, y alguna otra cosilla que tengas. Pues es importante
importante, aparte de por ese conflicto Irán-Israel, también porque la OPEP publica su informe en medio de esta incertidumbre geopolítica. Vemos al West Texas cotizando en 71,95, el petróleo Brent de referencia europea en $74,80, onza de oro cotiza en 3.438 y crucero dólar 1.1572, favorable a nuestra moneda. Es lo que está pasando, importante, el precio del petróleo, vigilarlo muy de cerca. Hoy hemos hablado con varios expertos, hemos tenido tertulia de mercados, hemos mirado al crudo y también a la otra gran cita de la semana, que es la Reserva Federal. Respecto al crudo, hemos hablado con Luciano Zácara y hemos hablado con Ralph Elder, y esto es lo que nos han contado sobre la tensión que se palpa en el crudo, las consecuencias y su visión a medio plazo. Cuando hablamos del petróleo, cuando tienes estos momentos de estrés geopolíticos, normalmente el efecto sobre el petróleo es transitorio, ¿no? Normalmente se arregla, hay un repunte al principio, pues se equilibra en 1 o 2 meses. Y esto no tiene muy buena pinta, hay que ver si se sigue adelante. Hay que recordar la anterior guerra en la que Irán estuvo involucrado, que fue la guerra Irán-Irak, la más grande que tuvo la región y la más larga también, en el cual la industria petrolera fue severamente castigada por parte de los dos, porque justamente lo que se buscaba era afectar la economía de los dos contendientes. Es la guerra entre Irán e Israel, efecto en el crudo y en otros activos como bolsa, bonos y también eurodólar. Fernando Fernández Bravo, de Invesco. Tenemos una prima de riesgo, hemos estado varios años, en 2022 empezó pues la guerra de Rusia y Ucrania, pero 2023, 2024 pues se había ido conteniendo, desapareciendo, pero vuelve otra vez, y yo creo que es algo que tenemos que meter dentro de las valoraciones pues de las compañías. Entonces, en activos, pues seguramente veamos un cierto refugio pues hacia renta fija y hacia activos, buscando más liquidez. De momento la renta fija está relativamente tranquila, no se palpa tensión, pero ojo, el mercado muy pendiente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ralph Elder considera que habrá recorte de tipos de interés, pero tras el verano, 50 puntos básicos podría ser el descenso por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no cederá a las presiones del presidente republicano Donald Trump. Sin embargo, desde Fidelity, Silvia Berino cree que este año no habrá recortes en Estados Unidos. Les escuchamos. Cuando piensas que el PIB de Estados Unidos, 70 y pico % viene del consumidor, y la parte de inflación que está preocupando es la parte de servicios, que sigue siendo muy alto, y tienes esos brotes de inflación que pueden venir no solo por petróleo y la parte energética, sino también por la guerra arancelaria, pues entonces lo que tenemos que vigilar es un poco empleo. Cuando eso se empieza a resentir, y para nosotros será septiembre, octubre, más bien a finales del año, cuando vemos ese efecto, entonces puedes ver algún tipo de claridad para la Fed para mirar bajando tipos. Creemos que la Fed va a mantener tipos pendientes, por supuesto, del empleo y de la inflación, y ahora pues con este nuevo punto en los precios del crudo por una posible escalada, pero que será también controlada. También el tema arancelario y el impacto en la inflación. Pero nosotros en Fidelity para este 2025 creemos que la Fed mantendrá tipos. Son las 9:09, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Educa, impacta, invierte. Son las 9:10, vamos a mirar la renta variable española, a ver cómo despierta esta jornada de lunes, con la mirada puesta en uno de los valores en Telefónica. Pero antes vamos a mirar a Europa, porque hay dos sectores que son el yin y el yang, la cara y la cruz, las ganancias y los recortes, las compras y las ventas. Son el sector automovilístico y el sector de lujo. Roberto Sol, protagonistas, movimientos y qué es lo que está pasando. Pues vamos primero con Kering, donde podría ir Luca Di Meo. Ahora mismo sube el valor un 6,65% en el CAC 40 francés. También tiene un efecto positivo en Louis Vuitton. Ahora mismo sube los títulos de la compañía de lujo un 1,20%. ¿Y cómo le va a Renault después de esta salida? Pues que ahora mismo en bolsa un 5,90%. Si nos fijamos en otras marcas de lujo, como por ejemplo Hugo Boss, sus acciones suben un 0,96% en Alemania. Y también tenemos otras marcas de lujo, como es el caso ahora mismo de en la bolsa italiana, como Campari, que ahora mismo cae planito un 0,04% en un día donde hemos conocido más noticias, como que Jaguar Land Rover recorta su previsión de margen para el año fiscal 2026 debido a las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses. SAP ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica con General Atomics Aeronautical Systems para desarrollar una solución de vigilancia aérea no tripulada. También Mediobanca, y es que anunció el domingo que su junta directiva decidió posponer la votación de los accionistas sobre su oferta de adquisición voluntaria sobre Banca General. Y acabamos con Total Energies, que ha destinado el 30%, como hemos dicho al principio, de sus gastos de capital a la creación de un negocio integrado en el sector eléctrico. Y terminamos con una recomendación, y es que Jefferies eleva su precio objetivo para Medicover a 245 coronas suecas y reitera su recomendación de mantener. Sin duda es el lujo, sin duda es el sector autos, los dos protagonistas hoy en Europa. Uno es Renault, que cae casi un 6%, y el otro es Kering, que rebota un 7%, después de que Luca Di Meo dejara Renault y haya comunicado que va a ser el CEO de Kering, la matriz de Gucci. Miramos ahora a la renta variable española, IBEX y Telefónica, ¿me comentabas? Pues sí, porque Telefónica sigue con su estrategia de desinversión. En estos momentos los títulos de la operadora cotizan bastante planos, una caída del 0,10% en 4,58 euros por acción. Ha vendido su filial en Ecuador a Millicom por 330 millones de euros. Esta es la quinta desinversión que realiza la operadora desde que Marc Murtra llegó a la presidencia. Y les recuerdo también que esta semana está marcada por el pago de dividendos y que Telefónica abonará el próximo jueves 0,15 euros por acción. Telefónica, uno de los protagonistas, bastante plano. Tenemos que mirar hoy a Endesa, que está bajando un 1,73, es el valor que más pierde dentro del selectivo. Celnex pierde un punto porcentual en una jornada en la que descuenta dividendo, y las subidas vienen lideradas por ArcelorMittal, que gana un 2,5%. Por detrás, Repsol, beneficiándose de la subida del precio del petróleo, una subida en vertical desde el nuevo estallido del conflicto en Oriente Medio, ese enfrentamiento entre Irán e Israel. Y tenemos a los bancos subiendo con fuerza. Eso es lo que está permitiendo al IBEX 35 decantar la balanza al lado de las ganancias. Santander y Sabadell suben más de un 2%, BBVA arriba un 1,8%, CaixaBank arriba un 1,7%, Bankinter y Unicaja subiendo en torno a 1,5 puntos porcentual. Y miramos a otro valor, en este caso AENA, que gana un 0,8% en 232,20 euros. Según publica hoy el diario Expansión,
inversión, la compañía va a amortizar el grueso de su deuda este año y además lo hará reduciendo el tipo que paga. Según el diario, de los 1.177 millones que le vencen en nuestro país este ejercicio, el gestor aeroportuario va a refinanciar 460 millones con el Banco Europeo de Inversiones y el resto lo va a amortizar gracias a la elevada generación de caja. Rápidamente miramos al mercado continuo. Aquí tenemos a A3 Media cayendo un 10,7, pero detrás de esta caída está el descuento de dividendo que realiza hoy, que también paga esta semana. Cotiza en 5,40. El valor que más sube es Niesa Valores, que recupera un 3,6%. Ahí estamos vigilando a la renta variable española y vigilando al lujo y también al sector autos. Kering rebota un 7,21% y dentro del sector autos vemos que Renault cae un 6%. La semana ha comenzado con esa noticia bomba en el sector del automóvil, la renuncia de forma voluntaria de Luca de Meo de su responsabilidad como consejero delegado del grupo francés Renault, después de meses de rumores sobre su posible salida para recalar en Stellantis como consejero delegado en sustitución del portugués Carlos Tavares. Luca de Meo ha comunicado al Consejo de Administración de Renault su intención de dar un paso atrás para perseguir nuevos retos fuera del sector automovilístico. Una frase que acota antes de que se inicie la rumorología sobre un posible destino en la automoción. La salida de Meo, que se hará efectiva el 15 de julio, abre un periodo de búsqueda de sustituto, operativa a la que se ha lanzado ya el Consejo de Administración del Consorcio del Rombo. Entre los nombres que suenan para ocupar uno de los asientos más codiciados del sector del automóvil aparecen el de Wayne Griffiths, su sustituto en SEAT, que abandonó por sorpresa el grupo Volkswagen a finales de marzo, y también el del español Josep María Recasens, el actual número 2 de Renault. Luca de Meo ahora será CEO de Kering, la matriz de Gucci. 9:16, esto es Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y a la papelera. Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Sintonizan Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Inversión y finanzas en tus manos.
Son las 9:19, esto es Radio Intereconomía. Vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando, dónde están las claves del día, hacia dónde va a caminar el mercado y cuánto está afectando a la renta variable el conflicto entre Israel e Irán. Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, antes de ir con la guerra, con el petróleo, me interesa sector autos y sector lujo. Lujo con Kering brillando y con Renault pegándosela. Es por Luca de Meo. Bueno, eso es un gran ejecutivo y cuando miramos algo más allá del día de hoy y el impacto, hay que reconocer que Kering está en mínimos de los últimos años, equivalentes a cotizaciones del 2016, y ha caído prácticamente un 80% de precio desde máximos. Todavía cotiza en 24 veces beneficios y las dudas acerca de la ejecución de su estrategia y la propia estrategia es la que ha llevado, entendemos, pues a este cambio al frente de la compañía. Y bueno, pues está recogiendo evidentemente como una buena noticia, y así lo es, la incorporación de Demeo, con lo cual pues debería de poder al menos tratar de romper con esa dinámica que, insisto, le ha llevado a perder prácticamente el 80% del valor. Y Demeo en Renault pues lo ha hecho bien para una industria que tiene tantas dificultades, tantos problemas. El valor ha venido comportándose bien y tiene unos múltiplos que, siendo baratos, que son los propios de una compañía industrial de este sector, con las amenazas que tienen, 5 veces beneficios y una rentabilidad por dividendo del 5%, pues lo que está claro es que la ejecución del señor Demeo ha sido, pues, sobre todo en términos comparativos, pues destacada, y de ahí que pues, la acogida en Kering sea la que tenemos. Y bueno, pues vamos a ver en qué acaba derivando esa nueva estrategia en la compañía de lujo del sector de consumo discrecional, y a ver qué tipo de decisiones toma Renault en cuanto a la gobernanza futura. ¿Qué opinión tenéis desde Ambank sobre estos dos sectores, lujo y también sector autos? Parece que este año están un poco deslucidos, ¿no? Sí, claramente. O sea, yo creo que el sector lujo de momento lo que tiene son múltiplos baratos, tiene noticias como esta que estamos hablando de Kering, tiene una situación en la que claramente, pues simplemente cuando vemos el último mes, por dar una referencia, nombres vinculados a lujo, consumo discrecional, están en la cola del desempeño del Eurostoxx 50, por ejemplo, Hermès, que ha caído más de un 10%, o Louis Vuitton, que ha caído algo más de un 8%. Yo creo que es una muestra claramente de que de alguna manera pues está todavía sometido a presiones, y es que una parte de la demanda del lujo mundial que situamos en China pues sigue con cierta debilidad. Los múltiplos a los que habían cotizado estas compañías hace algunos, ahora ya trimestres, pues evidentemente son difíciles de replicar, y por tanto hay que ser cauto cuando pensamos en el largo plazo, en tanto no tengamos una demanda, una dinámica de consumo en China y en Europa que sea algo más positiva. Y en cuanto al sector automóvil, pues hablábamos de que si a la cola del comportamiento en el último mes del Eurostoxx está compañías eso como Hermès o como Louis Vuitton, en el caso de los automóviles pues Stellantis o Volkswagen están también dentro de esas que más caen. Stellantis también más de un 11%, o el caso de Volkswagen, ¿no?, que cae prácticamente pues otro 8,5%. Son compañías que están sometidas a esta presión, ¿no? Ferrari también está abajo, pero es otro tipo de negocio. Yo creo que aquí en general hay que señalar pues de alguna manera sector industrial con cierta debilidad, sometido a todas las presiones derivadas de la guerra arancelaria, en la que tenemos una situación desde el punto de vista de la competición en Europa que es extraordinariamente compleja, y un mapa global que está pendiente de dibujarse, donde la amenaza de los productores chinos pues sigue siendo muy relevante. Por tanto, un sector que va a permanecer relativamente barato, como insistimos, como sector industrial que es en los múltiplos habituales, y en el que pues los movimientos de corto plazo, en tanto no se arreglen las cuestiones arancelarias, serán algo más erráticos. Vale. Más allá del lujo, más allá del sector autos, hoy muy importante todo lo relacionado con el petróleo, desde las petroleras hasta, por ejemplo, las aerolíneas. ¿Cómo ves el precio del petróleo a corto o medio plazo con este nuevo conflicto abierto entre Irán e Israel? ¿Y qué efecto está teniendo ya en petroleras y aerolíneas? Bueno, no descubro nada nuevo si digo que evidentemente el riesgo geopolítico en el plazo más inmediato es en lo que se está fijando la gente, y se está buscando ponerle un precio al riesgo de cola que vendría pues representado sobre todo por la idea de la posibilidad del bloqueo en el estrecho de Hormuz o el daño a alguna de las instalaciones productivas de Irán por parte de Israel, ¿no?
Es cierto que el petróleo, aunque viene repuntando viene de los $60, recordémoslo, hace no muchas fechas, hasta lo tenemos en 74,5, que tampoco es un nivel desbocado. Hemos visto cómo caía en el intradía desde máximos de 78, y ese riesgo de cola, pues que cuando miras lo que dicen los analistas, podría llevar el petróleo un 20-25% más arriba si se produjera, ¿no? Lo que es cierto es que de momento el mercado pues parece, digamos, que en una tensa espera, percibiendo como el riesgo de escalada el más importante. Yo creo que los elementos derivados de la capacidad productiva ociosa que hay en el mercado son los que han permitido de alguna manera capear con algo más de tranquilidad esta situación que desde el punto de vista geopolítico pues es compleja. No nos atrevemos a dar un escenario acerca de hacia dónde puede ir, pero esto evidentemente tiene impacto, como señalabas. Para las petroleras suele ser positivo. Aquellas que tienen activos más cerca del estrecho de Hormuz, como TotalEnergies o BP, pueden verse más afectadas, Galp algo menos, pero las petroleras en general bien. Y la otra cara de la moneda, a líneas aéreas para las que el petróleo no es un input muy relevante, pues evidentemente sufriendo algo más, y en ese sentido no es un patrón que desconozcamos, y en tanto persista esta situación, pues probablemente podrían mantenerse estas tendencias durante algunas jornadas. Vale, más allá de petróleo, más allá de autos, más allá de lujo, esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy en la mesa de tertulia, pues algunos decían 2 recortes más en Estados Unidos, pero tras el verano, y sin embargo Fidelity decía no va a haber recortes. ¿Vosotros en Ambank qué posición tenéis? Bueno, en los próximos 3 meses la probabilidad de un recorte está prácticamente reducida o es marginal, ¿no? Habría que esperar medio año desde hoy, es decir, en la segunda parte del año, para empezar a ver la posibilidad de algún recorte de forma más clara. Ahora mismo el mercado se mueve, y no lo digo yo, lo dicen también muchos de los representantes dentro del FONC, entre 1 y 2 recortes de aquí a final de año, incluso alguno más cuando alargamos el horizonte, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene un tipo de interés de referencia entre el 4,25 y el 4,50, es el corredor que tiene, y son tipos de interés reales relativamente elevados en comparación con el resto del mundo, y pensamos que el rumbo que debe tomar la política monetaria es de descenso de los tipos, pero depende enormemente de cuál es el impacto que tengan las políticas económicas, particularmente la arancelaria, por parte de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahora mismo la posición más cómoda por parte del Banco Central, la posición que tiene el Banco Central americano es cómoda, por aquello de que va a indicar que va a estar en un modo de esperar y ver hasta que tenga más datos. Por tanto, probabilidad de movimiento en los próximos 3 meses, pues la consideramos remota. Oye, esta semana, dentro de la renta variable española, hay empresas de primera línea que reparten en dividendo. Una Acción Energía, una Inmobiliaria Colonial, un Telefónica. ¿Hay apetito por el dividendo? ¿Tú crees que son más codiciados estos valores porque soportan más los vaivenes? El dividendo por sí mismo no es un atractivo, y menos después de impuestos. Simplemente es un signo de que el flujo de caja libre de la compañía no tiene un destino claro dentro de lo que son los negocios de la compañía y se dedica a la retribución al accionista. Sería una mala noticia que una compañía sin expectativas de crecimiento no tuviera una política generosa, agresiva de dividendos, ¿no? Lo que hemos de ver es que compañías, pues, decíamos antes, por ejemplo, el caso de Repsol, por dar una referencia, 8% de rentabilidad por dividendo. Pero si la compañía no crece y lo que hace es entregarte parte del flujo de caja que genera, pues probablemente no sea la mezcla que están deseando algunos accionistas, algunos inversores. El crecimiento combinado con rentabilidades por dividendo generosas suele ser una mejor receta, y luego, evidentemente, nosotros seguimos pensando que ahora mismo la parte de crecimiento en las carteras, las compañías que no repartiendo pero tienen dinámicas de crecimiento internas poderosas, de doble dígito, sostenibles en el plazo, ofrecen retornos a largo plazo que son mucho más interesantes. Vale, oye, mira, estoy viendo previsiones ahora mismo del analista jefe de Deutsche Bank, que dice, si se produjera el escenario más extremo, es decir, una interrupción completa del suministro iraní de crudo combinada con el cierre del estrecho de Hormuz, el precio del Brent podría superar los $120 el barril.
Este escenario, aunque es poco probable a corto plazo, representaría una de las mayores disrupciones energéticas en décadas, ya que el estrecho canaliza más de 20 millones de barriles diarios y su cierre total podría prolongarse durante semanas, incluso meses. Luego habla también de otro escenario, que sería una reducción del 50% de las exportaciones iraníes, debido a una intensificación de las sanciones o a una acción coordinada del G7 sin afectar al tránsito global. Entonces dice que ahí el petróleo se dispararía, aunque no para llegar a los 120. La situación es complicada, ¿no? Bueno, acaba de hacer un análisis estadístico de lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando hemos tenido situaciones en las que el petróleo ha vivido, digamos que situaciones geopolíticas como la que tenemos. 125 es el número que están poniendo la mayoría de los analistas en cuanto al precio del petróleo, pero eso, en un caso de un escenario extremo, hay que valorar cuál es la probabilidad del escenario extremo. Ahora mismo simplemente es un riesgo de cola, que hay que tenerlo en la cabeza, pero no es el escenario central, por eso el petróleo está en 74,5 y no en 125, que todavía nos quedarían $50 para llegar a ese nivel, y parece que con la información que tenemos hoy, lo que estamos viendo del mercado, es cierto que la volatilidad está repuntando, ¿no? Pero desde luego el riesgo de cola no es el escenario central, es eso, un riesgo de cola. Y luego Luis de Guindos decía que no ve como un problema un euro a $1,15. Hay que recordar, Juan Luis, que la fortaleza del euro ante el dólar tiene un efecto deflacionario en el viejo continente, ¿no? Sí, lo señalas muy bien. Lagarde y de Guindos han hablado esta semana y la primera dice que está preocupada por los aranceles. De Guindos, como bien señalabas, pues indica que hay unos riesgos equilibrados en cuanto al comportamiento de los precios. Y bueno, lo del 1,15 para el euro no es evidentemente un escenario que sea bueno para las exportadoras europeas, sí para el negocio doméstico, para todas aquellas que viven del negocio intraeuropeo, pero para aquellas que vivan de la exportación no es una buena noticia, pese a lo señalado por el vicepresidente del Banco Central Europeo. Y bueno, en cualquier caso, lo que sí que hay que decir es que el Banco Central Europeo, como bien apuntas, en una situación en la que ya no el precio de la energía, que era uno de los elementos con los que se contaba, pero sí la fortaleza del euro, añade una cierta presión deflacionista, y la posibilidad de que el Banco Central Europeo toque los tipos, pues también no es muy elevada desde los niveles actuales. En medio año podría a lo mejor tocar los tipos una vez, pero de alguna manera sigue teniendo una situación relativamente favorable, puesto que vemos que los IPCs de la mayoría de los países de la zona euro convergen hacia el 2%, y la tendencia es a que sigan descendiendo en los próximos 12 meses. Muy bien, pues Juan Luis García Alejo, muchísimas gracias por ese análisis. Cuídate mucho, que tengas buena semana. Feliz lunes, adiós. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Este verano, déjate llevar por la magia del momento. Con la campaña Verano Last Minute de Soltour, reserva tus vacaciones y disfruta del mejor precio. Además, te regalamos una excursión para que vivas experiencias inolvidables con los que más quieres, reservando antes del 30 de junio. No esperes más. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. Soltour, 50 años viajando contigo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Ryanair es una empresa fundada por el empresario irlandés Tony Ryan en 1985. Es la aerolínea más grande de Irlanda y la que más vuelos hace por Europa, con más de 2.000 rutas. La compañía vivió su gran expansión en 1997, cuando en abril de este mismo año la Unión Europea eliminó las últimas restricciones en la liberalización del transporte aéreo, similar a la desregulación en Estados Unidos. Otra de las claves fue que en el año 2000, en pleno boom de las redes, Ryanair puso a la venta billetes en su página web, reduciendo enormemente sus costes. La compañía siempre ha estado rodeada de polémicas por su política de equipajes de mano y de reservas de asientos, pero el mayor deseo de su CEO, Michael O'Leary, nunca se ha hecho realidad. En 2012, en una entrevista para The Late Late Show, el CEO de Ryanair confesó la que hasta la fecha es su idea más revolucionaria: asientos de pie. Ante la incredulidad del entrevistador, el director ejecutivo aseguraba que era una forma muy segura de viajar y que gracias a esto podría poner billetes a €1. Las agencias de aviación siempre se han mostrado bastante escépticas con esta idea. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio 915 33 18 51, teléfono directo de Radio Intereconomía. Si lo prefieren, teléfono de WhatsApp 609 22 47 16. Tienen también el canal de YouTube para plantear sus dudas, sus preguntas y nada, vamos a ello. Hoy con Javier Echeverri, que es analista de mercados. Javier, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vas? ¿Sufres mucho con estos vaivenes del mercado, con estos sustos y esta tensión ahora con el foco puesto en Irán e Israel? Hombre, el famoso estrecho de Hormuz controlado por Israel es una arteria indispensable dentro del mercado, dentro de todo lo que tiene que ver con ese transporte de crudo y, por supuesto, afecta a todas partes. Pero es verdad que el mercado del crudo tiene muchas aristas, es muy antiguo y sabe muchas cosas, muchas más de las que nosotros sabemos. Así es que probablemente si hubiera un cierre o hubiera una disminución del reparto del crudo por esa zona, pues se intensificaría por otras partes, seguramente se aumentaría la producción por parte de la OPEP Plus y harían otras cosas distintas, independientemente de que será un shock, por supuesto, si llega a suceder. Yo creo que no será tan grave como está planteando muchos analistas. Lo que sí es cierto es que evidentemente son 20 millones de barriles al día y esto no es cualquier cosa. Muy bien. Vamos a ir con los oyentes, vamos a ver cómo están los índices más importantes del mundo, pero antes con Eva Villanueva vamos a actualizarnos en geopolítica. El presidente iraní ha dicho que Teherán no tiene intención de fabricar armas nucleares. Última hora, Eva. Pues efectivamente, el presidente iraní Masoud Pezeshkian acaba de decir que su gobierno no tiene intención de desarrollar armas nucleares a pesar de las afirmaciones occidentales. Recuerden, esa es la gran acusación que pesa, ese enriquecimiento de uranio que asegura lo que vigila Occidente, y las acusaciones es que busca ese fin militar y nuclear. En su intervención ante el Parlamento, Pezeshkian ha señalado que Teherán ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre ese programa nuclear y que los esfuerzos de enriquecimiento de uranio se destinan exclusivamente a fines energéticos pacíficos, pero subraya que Irán no quiere la guerra, que no la inició y que no buscan armas nucleares. Vamos a escucharle.
No buscamos de ninguna manera una escalada de la guerra, pero naturalmente, como ya han visto, nuestro ejército, nuestra poderosa Guardia Revolucionaria y nuestro querido pueblo hemos dado respuestas adecuadas hasta ahora. Si continúan ampliando el conflicto, naturalmente las respuestas serán más duras y severas, y más personas inocentes en esta región podrían perder la vida. Entre tanto, pendientes de cómo continúan esos ataques, esa tensión, el mercado del petróleo está cotizando precisamente esa presión. Morgan Stanley acaba de elevar la previsión sobre el barril, el crudo Brent para el tercer trimestre a $67,50 el barril. Eleva así sus previsiones hasta $10. Precio del petróleo. Morgan Stanley habla de esa previsión, pero también Deutsche Bank decía que en el peor de los escenarios, menos suministro y que se cierre el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo podría llegar a $120. Javier, ¿tú en qué banda crees que se va a mover el petróleo y también el dólar, que es muy interesante? Pues hombre, indudablemente el dólar es la divisa en la que cotiza el petróleo y por tanto están muy interrelacionados como todas las commodities a nivel global. Desde luego, no sé si $120, porque evidentemente un cierre del estrecho de Hormuz sería un shock en la oferta importantísimo, pero como digo, probablemente se dirimiría en poco tiempo en una reacción por parte de los productores de crudo y no creo que llegara a la sangre al río. No creo... Se ha congelado. Ay, ahora, Javier, a ver, que te habíamos perdido un poquitín. Vamos sí, a ver. Decía que me parecería muy raro llegar a $120 el barril, aunque se cerrase el estrecho de Hormuz. Probablemente tendría una reacción determinada en un momento concreto el resto de países productores y ese cierre, ese bloqueo, ese shock en la demanda, la oferta, se vería cubierto por los productores de otra manera, por supuesto, porque al final hay estrechos tan importantes como, hay vías tan importantes como el estrecho de Hormuz, como el de Malaca, como el resto de estrechos que hay en Indonesia, en fin, hay grandes puntos calientes que sostienen transporte de manera muy importante, pero siempre hay como cubrir ese tipo de situaciones. Muy bien. Además del petróleo, hay que vigilar al sector aéreo. Hoy nuestra atención está bastante dividida. Autos, lujo y también el sector aéreo. ¿Por qué? Porque el Salón Aeronáutico de París abre sus puertas hoy lunes hasta el próximo día 20. Ahí el sector aéreo va a acudir a esta cita en medio de una de las tensiones geopolíticas, en medio de la sombra también del accidente de Boeing Air India, que se extiende a una cita donde, Eva, los altos directivos del gigante asiático van a estar ausentes. Pues efectivamente, abre la cita de ese Salón Aeronáutico de París, que comienza con sabor agridulce, como decíamos. Es una cita en la que se suelen cerrar los grandes pedidos de aeronaves, pero que esta vez se ve atenuada por la sombra de ese accidente del Boeing 787 de Air India, que se cobró la vida de 240 personas, y la escalada en Oriente Medio, que sacude a la industria de la aviación. Los investigadores, en cuanto al siniestro, el desastre fatal, no tienen conclusiones. El regulador de aviación de India ha ordenado controles de seguridad en la flota 787 de la aerolínea, y en este escenario los altos directivos de Boeing, como su director ejecutivo Kevin Orbett y la directora de Commercial Airplanes, no viajan a París, mientras el gigante estadounidense trata de reducir su agenda y pelea por salir de dos crisis consecutivas de seguridad industrial y corporativa provocada por los accidentes fatales del 737 MAX, como también de este 787. Y a todo esto, junto a Boeing, lo que es para el conjunto de la industria, el azote, los cambios de ruta, las cancelaciones que acompañan los ataques con misiles entre Irán e Irán, y por supuesto la industria pendiente de lo que son los cambiantes políticas arancelarias del presidente Trump. Con todo esto, lo que se esperan son anuncios y pendientes de qué pueda pasar y que pueda salir ganando Airbus. Según Reuters, se espera que Polonia anuncie a Airbus como el ganador de un acuerdo histórico para vender alrededor de 47 aviones a 220 a la aerolínea estatal LOT, parte del restablecimiento más amplio de las relaciones entre Polonia y Francia. También es el favorito el gigante europeo para un posible pedido de docenas de aviones a 220 de Air Asia, con Airbus reviviendo la propuesta para el diseño de cabina más ajustado de 160 asientos. Y también se espera que Airbus inicie el evento con dos pedidos saudíes de Abilis y Riyadh Air. Con todo, clave por lo tanto lo que es la
la sombra que se ciñe sobre Boeing y las grandes expectativas que giran en torno a Airbus. Muy bien. Oye, ¿cómo ves Airbus, cómo ves Boeing y cómo ves otras aerolíneas cotizadas? ¿Es un sector con el que hay que tener ahora especial prudencia? Si me preguntas a mí, Susana, en principio Airbus lleva tiempo con unos números muy interesantes. Es verdad que la hemos visto anteriormente flaquear bastante porque el sector está complicado, pero la verdad es que ha salido bastante bien de la situación que tenía y ahora mismo la tenemos cotizando muy cerquita de máximos. Está, pues te voy a decir exactamente, a ver, con 33% de máximos. Así es que, sinceramente, no es algo que me preocupe. Un accidente aéreo en cualquier compañía aérea siempre, digamos que revuelve un poco la situación, pero realmente es un medio de transporte increíblemente seguro. Compañías tan asentadas como Airbus, pues hombre, si tuviéramos 2 Airbus accidentados en poco tiempo, pues lógicamente esto afectaría mucho a la compañía, pero que haya un accidente de manera escalonada en el tiempo, bueno, pues es que al final son máquinas, ¿no? Y las máquinas, pues alguna vez fallan, por supuesto. Vale. Oye, y sector autos y sector automóviles, sobre todo Renault y Kering. El uno se dispara hasta tocar el cielo con los dedos y el otro, sin embargo, Renault se la está pegando. ¿Cómo ves ambos sectores y cómo ves ambos títulos? La Renault lo tengo en pantalla, voy a buscar otro. Voy a buscar. A ver si encuentro el título. Bueno, este me vale. En principio, la automoción está complicada. El sector de la automoción está muy difícil. Lleva tiempo muy difícil. Y el caso de Renault, bueno, vemos una pequeña tendencia desde el 2020 a ir subiendo poco a poco, pero desde luego es un sector muy complicado la automoción. Quitando Porsche y 2 o 3, la verdad es que es complicado. Entonces no me llama demasiado la atención. Y Kering, a ver si encuentro. Ahí está. Y Kering tiene una importantísima. Tiene un gráfico de esos que a mí no me gustan nada, que podemos ver repuntes importantes, pero la tendencia subyacente es muy larga y muy importante. Estamos hablando desde agosto del 2021, no hace otra cosa que no sea caer. Y por tanto, bueno, pues tiene poco sentido, ¿no? Yo los títulos que son tan claramente bajistas, el único sentido que les veo para entrar es entrar con un derivado en cortos, bien sea una opción, bien sea un CFD o lo que sea. Pero está claro que como vivimos en el siglo XXI, que es lo que siempre digo, no tenemos nada más que el sistema de comprar un título, sentarnos a esperar y a ver si tengo suerte y baja. No, oiga, si la compañía no va bien, podemos utilizar un derivado para colocarnos en corto y aprovechar también ese movimiento en corto para poder ganar. Así es que me parece más interesante en este sentido que intentar buscar un pequeño retumbe, un pequeño remonte de ese título que lo va a sinceramente tan complicado desde el 2021. Vale, voy a ir con los oyentes, los que están participando a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, uno de ellos, buenos días, ¿es buen momento para entrar en Repsol? ¿Y cómo ve CaixaBank de aquí a finales de este año? David se llama, a través del canal de YouTube. Dime, CaixaBank y Repsol también. Pues hombre, Repsol, con el jaleo que tenemos en los hidrocarburos, tiene un bonito repunte hasta los 12.56 que cotiza en este momento. Zona de resistencia pequeñita, una resistencia no demasiado importante, pero sí una confluencia de precios interesante, donde vemos que en el 23 ha tocado varias veces esa zona. Por tanto, bueno, habría que esperar a que tuviera un repunte dentro de esa resistencia de 12.55 en la que está ahora mismo exactamente, y a partir de ahí, si no recorta, si sostiene esa zona, si rompe la resistencia, hace una pequeña figura de throwback y continúa al alza, pues bueno, fenomenal, aquí podríamos estar hablando, pero en principio yo la dejaría quieta porque los rumores son más que las certezas.
Me decías Repsol y, perdona. Y Repsol y CaixaBank. CaixaBank. Vamos a ver cómo está CaixaBank esta mañanita. Pues muy bien, como el resto de los bancos, está pegando muy duro. La tenemos muy próxima a máximos históricos, a un 4,37 de máximos para llegar a máximos históricos, y por tanto, pues como siempre digo, en máximos no se entra. ¿Qué hacemos si un título nos gusta mucho y está en máximo? Nos esperamos, porque tenemos muy poco que ganar y mucho que perder. El poco no sabemos cuánto es, y el mucho sí. Y el mucho pues se nos puede ir desde la zona actual hasta un 26% más abajo. Por tanto, si lo que queremos es entrar para sacarle un 10, un 8, un 6 y se nos va un 26% abajo, pues sería un verdadero problema. En principio, tenemos que esperar a una zona de soporte, de confluencia de precios, que estaría en el entorno de los 5,61, cosa que es poco probable que suceda pronto. Así es que, en principio, si no hemos entrado, sobre todo en banca, ya vamos tarde, porque estamos ya acumulando una situación donde empiezan a frenarse la parte de banca, de aseguradoras, que también he sido muy proclive a buscar aseguradoras desde primeros de año, pero claro, nada sube eternamente y estamos llegando un poco a la madurez de ese impulso que ha tenido desde primeros de año muy interesante, pero ya está, hasta aquí hemos llegado. Fijaos, desde primeros de año CaixaBank ha llegado a un 52,98%. Pues si nos hemos perdido eso ya, lo que hay que hacer es buscar otro tipo de títulos. Vale. Mira, otro también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos pregunta por Mapfre. ¿Cómo lo ve? Estoy dentro desde poco antes del dividendo. ¿Te gusta Mapfre? ¿Sector asegurador? Te digo, aseguradoras me han gustado mucho desde primeros de año, y si vemos la misma comparación que decíamos, pues nos vamos a ver que ha subido, pues en concreto, hasta un 40%, se ha quedado esa subida en un 39 con muy interesante. Las subidas en banca y en aseguradoras, la idea con la entrada de Trump era plausible, no hay que ser ingeniero para saber que evidentemente, con cariño todos los ingenieros por supuesto, que lógicamente iba a haber inestabilidad, y esa inestabilidad es cubierta por la parte financiera más importante y sobre todo por las aseguradoras, que han dado muy buen resultado y que, como digo, se les ve claramente el agotamiento del impulso. Así es que no podemos pensar que están muy bien y enamorarnos de un movimiento que ya han hecho pensando que va a ser continuista, porque es probable que no lo sea, y lo que puede suceder es que, como decía, perdamos mucho más de la probabilidad que teníamos de ganar. Vale. Voy con nota de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa de mensajes de San Millán de Valencia para el señor Echeverri. Era preguntarle sobre Celsius, Cuenca España, Lleida, Huelva. Es un activo de riesgo especulativo, muy volátil, y realmente estaba mirando si tenía ahora entrada para empezar a colocar algo de posición, o si realmente es muy prematuro. Venga, gracias. Muy bien, gracias. Celsius Holding. Si lo ves Celsius para... Holding en pantalla, cotizando en el Nasdaq, lo tenemos sobrepasando zona de resistencia en los 32,47. Lo ha hecho de manera correcta el 21 de marzo del 25. Ha seguido marcando esa zona y claramente lo ha utilizado de soporte el 6 de mayo del 25 y ha tenido lo que llamamos ese throwback, que siempre os digo que es muy importante cuando vemos una ruptura, para asegurarnos que no es una falsa ruptura, que tenga esa subida, apoyo de nuevo en lo que antes era su resistencia para convertirse claramente en soporte, y que supere el máximo anterior. Cuando se cumplen esas cosas, las probabilidades de que el título continúe subiendo son bastante elevadas. Y por tanto, como no sabemos el futuro y tenemos que trabajar con probabilidades, nos vamos a ajustar a esa estadística que nos dice que las figuras de throwback normalmente funcionan muy bien y están por encima del 70% de efectividad. Por tanto, dicho esto, la siguiente zona de soporte, que anteriormente era resistencia, era 39,01. Cotiza en 41,16. Si busca punto de entrada, lo tiene muy cerquita.
El stop también estaría muy cerquita, justamente por debajo de esa zona, en torno a los 33,40 si es que va a corto plazo, y por los 31,40 aproximadamente si va un poquito más a largo plazo y quiere permitir un poco más de elasticidad en el movimiento del precio. Vale. Pero está en un momento muy interesante, está claramente revirtiendo una tendencia bajista muy fuerte que había marcado desde mayo del 24, y por lo tanto, bueno, pues vamos a dar la oportunidad de creer que está saliendo de ese bache tan importante. Vale, oye, ya la última. Virginia, a través del canal de YouTube, pregunta por Nvidia y por Tesla. No dice si está dentro o para entrar, pero pregunta por los dos. Vamos con Nvidia, la primera, que va así por orden de petición. Nvidia, pues ya lo sabemos, muy cerca de máximos. Lo tenemos, pues en concreto, pues en torno a un 8% hasta máximos, y es un título muy volátil, es un título que funciona muy bien, del que todos estamos enamorados por el crecimiento tan brutal que ha tenido, pero que no nos olvidemos que a más de uno ha dejado enganchado hasta en un 43%, desde máximos hasta su caída más reciente, que fue allá por el 7 de abril, donde tocó esa zona de soporte, que le hizo darse la vuelta y volver a continuar. Bueno, en principio, con títulos muy cercanos a máximos y con mucha volatilidad, a mí no me llama la atención para entrar. Se buscan siempre zonas donde veamos rupturas y porque haya habido una caída que nos permita entrar con un precio más barato. Ahora mismo Nvidia está muy cara para considerar una entrada en Nvidia. Muy bien. Y me decías el segundo de Nvidia, era Tesla, sí. Tesla. Vamos con Tesla. Muy bien. Pues el señor Musk, como todos sabemos, después de ese rifirrafe con Donald Trump, ha tenido una caída tremenda, cacareada por todo el mundo, y es que el problema de Musk ya no es solamente que tenga mucho dinero, que sea el hombre más rico del mundo, dicen, y que realmente haya tenido todo el poder que ha tenido en sus manos con ese departamento de bueno, lo diré, de eficiencia, que había estado liderando en Estados Unidos. El problema es que ha perdido mucha credibilidad, y la credibilidad para el señor Musk es imprescindible, porque hace proyectos muy locos, muy... puede hacerlo, pues lo que sucede es que pues te retiras. Entonces el perder esa confianza por parte de Trump le ha costado pues muchos miles de millones, con una caída. Muy bien. Se ha recuperado y ha vuelto hasta la zona de resistencia. Pues bueno, de momento, estando en resistencia, no se entra. Muy bien. Que nos vamos. Javier Echeverry, un placer, cuídate mucho. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo. Igual, muy amable, muchas gracias. Buen lunes. Chao. Boletín informativo, regresamos. Tenemos consultorio de herencias, tenemos espacios sobre oro, plata, platino. Vamos a ver cómo están reaccionando los materiales preciosos a esta tensión, a esta guerra, a esta invasión, Irán, Israel. Y a partir de las 11 de la mañana tenemos empresas con identidad y luego una invitada especial. Vamos a hablar de banca tradicional, vamos a hablar de fintech y vamos a hablar de neobancos. Y cómo no, todo esto aderezado